Hoy entramos en uno de mis temas favoritos, el biohacking, esos atajos que tomamos para engañar a nuestro cuerpo a ser más longevos, a vivir mejor. ¿Y qué cosas son los biomarcadores? ¿Por qué son tan importantes y por qué siempre van en sinergia total, mano a mano, con la medicina de longevidad? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Código Vital. Mi nombre es Daniela Ganosa. Hoy estamos con Pascal Latorre desde Colombia. Él es coach de fitness, es nutricionista, pero también es creador de una aplicación de la que vamos a hablar que se llama Humano Lab AI. Bienvenido. Gracias, Daniela. Gracias a todos por la invitación. Súper, un gusto estar acá. Claro que sí. Bueno, primero, por el principio, tú eres un coach de fitness, estás corriendo maratones, estás haciendo Ironmans. ¿Por qué empiezas a ver un poco más allá de lo que es fitness y nutrición y a decir, yo necesito ver más allá porque no importa cuánto ejercicio hagamos, el ejercicio también, de hecho, mucho ejercicio desgasta, ¿verdad, Pascal? Y mucho ejercicio también nos lleva a que el cuerpo se inflame. O sea, es increíble, pero los extremos, ¿no? Sí, total. Sí, bueno, yo ya llevo mucho tiempo en esto desde que tengo, que 5 años, 6 años empecé a hacer ejercicio de alto rendimiento, jugué fútbol, entonces eso ha estado en mi vida y no lo puedo quitar. Y pues digamos que respondiendo a tu pregunta de si es mucho ejercicio a veces o no, pues yo creo que al final todos necesitamos el ejercicio como parte de nuestra vida. Totalmente. Todos tenemos que tener el hábito. Ahorita la mayoría de estudios y los más, hablando principalmente de longevidad, los que más han demostrado tener un efecto en tener más años de vida y sobre todo más años vitales, van relacionados al ejercicio. Ahora es verdad que a veces nos excedemos, pero creo que eso lo podemos ir discutiendo acá, Claro. pero sí, hay tipos de ejercicios, ¿no? Pero sí, yo ya llevo mucho tiempo en esto, me encanta y pues digamos que es a lo que me dedico y es lo que hago. ¿Qué te llevó a decir, bueno, quiero saber más, a crear esta aplicación? Porque vamos a explicarle al público qué cosas son los biomarcadores y por qué son tan importantes, Pascal, y por qué la medicina funcional está casada con los biomarcadores. O sea, necesitan biomarcadores para todo. Son un indicativo, un mapa genético espectacular. Sí, bueno, digamos que mi experiencia, un poco hablando también de mi experiencia como coach y fundador, bueno, yo ya he formado como 4 empresas de fitness, Mm, las tres de wellness en general y salud preventiva. Las tres primeras que formé iban muy relacionadas a los hábitos de las personas, ¿no? Si hacían o no ejercicio, cómo comían. Y yo siempre fui como muy obsesionado por entender cómo a partir de patrones de comportamiento las personas, cómo comen, cómo entrenan, cómo son sus hábitos, quién los rodea, cómo se puede predecir cuántos años van a vivir a futuro. mm. Y yo todo esto lo hacía sin saber nada de biomarcadores, o sea, lo que te digo, solo pensando en hábitos, contexto de la persona y demás, cómo come, cómo entrena y demás. Pero los biomarcadores empezaron a tomar mucha forma y eso no viene de la medicina tradicional, viene de una medicina nueva Totalmente. que está en tendencia, que diría que empezó principalmente con los primeros estudios de longevidad, empezaron en 1930, pero se puso muy de moda hace yo creo que un par de años, yo diría 5 años, no más que eso. Médicos Y ahí, despertando. exacto, cuando todos estos médicos funcionales en Estados Unidos, por ejemplo, Mark Hyman, Peter Attia, Tal cual. todos ellos como que empezaron a hablar de todo esto Ujú. y se empezó a hablar de los biomarcadores. Los biomarcadores antes solamente se usaban para mirar si estabas o no enfermo. Entonces a ti te miden colesterol y los rangos, si tú estás en el rango de enfermo, te dicen, ah, bueno, listo, estás enfermo, entonces este es el tratamiento. Pero sí puede que tú tuvieras una tendencia a estar subiendo tu colesterol malo, pero pues no te decían nada porque la medicina solo se enfocaba en reaccionar cuando ya estabas enfermo. Y llegan estos doctores a hablar, no, hay biomarcadores que justamente nos indican, nos pueden hasta llegar a predecir enfermedades antes de que pasen. Entonces ahí pues se tornan como cada vez más importante hablar de biomarcadores y no solamente uno, sino varios. Claro. Y pues creo que ahora está muy de moda y sobre todo en Estados Unidos la gente es muy aware, ¿no? De estar traqueando sus biomarcadores. Sí, yo me los hago una vez
Yo no me los hago una vez al año. Y bueno, tengo 10 años menos Mm, biológicamente, que también vamos a hablar de eso. Em, buenísimo. Mencionaste algo muy importante. Te decían si estabas enfermo o no. Como siempre, el sistema médico tradicional concentrándose en, pero ¿por qué? ¿Te sientes enfermo? Entonces, si no te sientes enfermo, no pasa nada, ¿no? Entonces, concentrándote más en la enfermedad y en el tratamiento y en mantener en tratamiento al paciente en vez de prevenir y en vez de curar o revertir los daños. ¿Cómo te avisa hoy en día un biomarcador de qué te puedes enfermar en 20 años o a dónde le estás yendo? O sea, a ver, esta persona tiene una predisposición de diabetes, cáncer al hígado, al páncreas, lo que sea. Es que es realmente, yo sé que da miedo, Pascal, que hay gente que dice, es que a mí me da miedo porque yo no quiero ni ver, pero a la misma vez es fascinante porque tú puedes empezar a actuar, ser Mm. proactivo, como siempre decimos en este podcast, tomar control, autonomía de tu salud y revertir esas posibilidades. Sí, totalmente. Pues digamos que hay que entender de dónde parte, o sea, yo creo que hay que entender de dónde venimos y así entender por qué los biomarcadores se miden de la manera que se miden y cómo eso está cambiando. Entonces, digamos que todo parte porque la medicina tradicional es reactiva, Mm, porque hace un siglo, pues, la medicina tenía que estar ahí para curar a los que llegaban de las guerras, enfermos. Entonces, la medicina tenía que ser reactiva porque era la forma de curar a las personas que llegaban mal con alguna enfermedad, ¿no? O con algún tipo de lesión. Y todos los protocolos médicos y todos los estudios partieron desde esa base. Entonces, hay tantos estudios, hay tantos protocolos que se hicieron, que digamos que todos los médicos que se están formando hoy en día siguen teniendo esos protocolos porque la medicina preventiva es algo completamente distinto a la medicina reactiva. Entonces casi que tendrían que volver a empezar lo que se empezó hace ya varios siglos. Y pues justamente hoy empezó una tendencia en donde pues las personas ya son cada vez más conscientes de que quieren vivir más y mejor. Eh, Tú puedes vivir 100 años, pero si vas a estar 30 de esos 100 años enfermo, pues al final no vale la pena. Entonces, cada vez somos más conscientes de eso, cada vez la ciencia está más avanzada y ahí es cuando empezamos a hablar de la medicina más preventiva o hasta la medicina predictiva, que es lo que estamos haciendo en Humano Lab. A partir de ahí, hay muchas formas de medir cuáles, digamos que, cómo puedes predecir enfermedades a futuro. Y una de esas formas de medirlo es con exámenes de sangre analizando biomarcadores. Pero hay muchos otros marcadores que se pueden medir. Digamos, los biomarcadores de sangre que uno tiende a medir son, no sé, por ejemplo, desde los tradicionales como la insulina, la glucosa y demás, hasta unos más avanzados como el IFG1, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día. ¿Qué es? Digamos que ese mide principalmente tu capacidad, mide muchas cosas, pero por ejemplo para deportistas o personas que están buscando mejorar su performance y longevidad, la capacidad de recuperarte, la Ajá. capacidad de recuperar tus músculos, qué tanto se pueden adaptar, qué tan rápido se pueden adaptar. Entonces es un biomarcador increíble. Eh, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Antes, por ejemplo, de rutina no solíamos medir testosterona, estradiol, todo el tema hormonal de rutina, eso no se Que no hacía. me lo Hoy en puedo día está muy creer que de estés moda. diciendo eso, pero es verdad. Es verdad. Entonces, todo esto digamos que parte, pero a lo que iba es que los biomarcadores ahora ni siquiera se tienen que medir por sí solos, se tienen que correlacionar. Es muy diferente cuando yo miro la insulina por sí sola a cuando la miro con la glucosa y otros biomarcadores. Y no solamente eso, cuando también correlaciono con el contexto de la persona, su composición corporal, cómo está comiendo, eso me dice aún más y puede dar una precisión mucho mayor de cuáles son las enfermedades o los riesgos que puede tener esa persona a futuro. La masa muscular, hay una medida muy buena, es un marcador, no es un biomarcador, pero es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que miden ahora todos los relojes, el VO2 max. Entonces, cuando tú tienes todos esos datos y los correlacionas con los biomarcadores, la precisión que tiene predecir a futuro enfermedades se vuelve muchísimo más alta. Y todos los estudios que se están haciendo ahora parten de esa base. Am, a mí, yo sé que se quejan de que repito lo mismo en cada episodio, pero esto es medicina funcional 100%. Todo está relacionado. Todo. El cuerpo es un todo.
No es que te inyectes o te den pastillitas para tu psoriasis, para tu colesterol alto, no, todo está relacionado y Pascal lo está mostrando una vez más. Pascal, mencionaste el VO2 Max. Por favor, explícale a la audiencia qué cosa es el VO2 Max, que de eso también hablan muchísimo los doctores de longevidad, ¿no? Sí. Bueno, el VO2 Max es una medida que inicialmente solo se medía en atletas de alto rendimiento y es la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber oxígeno. Entonces, entre más oxígeno tú puedes absorber en una respiración, pues digamos que más capacidad aeróbica tienes. Entonces, cuando tú estás haciendo algún tipo de ejercicio y un esfuerzo intenso, pues si tú tienes una capacidad de absorber mucho oxígeno por respiración, pues digamos que tienes una mejor capacidad versus el que no puede. Entonces, las personas que tienen el VO2 max más alto tienden a tener mejor capacidad aeróbica que los otros. Entonces, como te decía, antes se medía solo en deportistas de alto rendimiento como maratonistas, triatletas. Era como una medida que indicaba, bueno, cuál es el nivel de la persona. Lo que pasa es que salieron estudios en donde se demostró que las personas que tienen el VO2 max 2.5% más alto en su rango de edad tienen una tasa de mortalidad hasta 5 veces menor que el percentil más bajo, que es el 25% más bajo. Eso es una locura, eso no lo ha logrado ninguna medicina. Entonces, digamos que hay cierta causalidad que se tiene que demostrar, pero sí se ha demostrado, o sea, por lo menos se demostró una correlación. Claro. Hay que entender la causalidad, ¿no? Pero la correlación es, entre tú más alto tengas tu VO2 max, pues en teoría menor probabilidad de enfermedades crónicas tienes, más años vas a vivir. Entonces, pues es una medida que se debería estar midiendo y no lo hacemos en los exámenes de rutina. No. Y debería ser un examen de rutina. Sí. Debería ser un examen que haces una vez al año. Totalmente. ¿Cómo mejoramos nuestro VO2 max? VO2 max, ¿verdad? VO2 max. VO2 max, ok. VO2 max. ¿Cómo lo mejoramos? Digamos que parte de dos tipos de entrenamiento. Hay uno que es el entrenamiento aeróbico. El 80%, o sea, tú deberías igual entrenar fuerza aparte. Claro. Pero hablando solo del VO2 max, ¿cómo mejorarlo? Es un entrenamiento, digamos que más cardiovascular. Lo que conocemos como cuando sales a correr o montas bicicleta o este tipo de ejercicios. Entonces, el 80% de tu entrenamiento debería ser en zona 2, que es como un tipo de intensidad en el que tú puedes hablar, mantener una conversación. De pronto no va a ser la conversación más fluida, pero por lo menos puedes mantener una conversación. Te sientes incómodo. Ese es, digamos que, sí, exacto. Esa es como la intensidad, el 80% del tiempo en la semana. Y debería haber un 20% del tiempo que sí te subes a zonas altas, que llamamos zona 4, zona 5, que es pues una zona de frecuencia cardíaca ya una intensidad muy alta. Lo que dicen en los entrenamientos de VO2 max, o la manera más fácil de entenderlo, es ese 20% de tu tiempo tú lo divides en un entrenamiento en donde haces unos intervalos, en donde estás 4 minutos en zona 4, ojalá llegando a zona 5, 4 minutos, y luego 4 minutos de completa recuperación. Eso lo haces por 8 bloques. Y digamos que ha sido de los entrenamientos que más ha demostrado aumentar el VO2 max en el corto plazo. Pero es una combinación entre los dos. O sea, también tienes que mejorar tu capacidad en zona 2. Y por otro lado, por lo menos un 20% del tiempo de entrenamiento debería estar en esas zonas altas. Y ya, y si uno cumple con eso, por lo menos durante la semana, el VO2 max va a aumentar muchísimo. Estamos hablando, yo creo que en resumen, de lo que sería un HIIT training, ¿no? O sea, a ver. High Intensity Interval Training. High Interval Training, sí, pero en español sería ejercicio de alto intervalo. Ejercicio de intervalos, ¿qué es? Ejercicio de alta intensidad por intervalos. Alta intensidad por intervalos, sí, ¿ves? Con Spanglish me hago unas bolas tremendas. Y entonces expliquemos nuevamente qué cosa es el HIIT, ¿no es cierto? Ya lo hemos tocado aquí en otros episodios, pero es bueno recordarles cómo podemos hacer un HIIT y lo fácil que es. Porque es que no necesitas irte a una clase o ni siquiera pagar por una clase. Tú te metes en una bicicleta estacionaria, te metes en el... Yo lo hago, por ejemplo, en la caminadora. O sea, no necesitamos gran equipo.
Sí, total. Sí, curioso que lo digas. Hay un paréntesis rápido. Mi primer negocio de fitness se llamaba Hit the Gym, Ah, pero no Hit con una I, sino dos Is. claro. Este gym. Y tuvimos una comunidad de 500.000 personas Mm, en pandemia. Y era eso, o sea, al final me encanta ese formato porque es un formato muy amigable para todos. Tú lo puedes hacer en tu casa, no necesitas equipo y son intervalos. Puedes empezar por 30 segundos de alta intensidad haciendo algún tipo de ejercicio, puede ser en la trotadora, en la bici o hasta haciendo squats, burpees y luego 30 segundos de descanso y así. O sea, digamos que son bloques. Obviamente tiene cierta estructura, pero pues cualquiera lo puede hacer y son rutinas de 15, 20 minutos. Siento que es la mejor manera para que alguien empiece. Ya después, lo que te digo, idealmente debería uno ir llegando a un intervalo de 4 minutos. claro. Eh, es la idea, pero para alguien principiante de pronto no es lo más óptimo. Puede Lo- empezar con un hit de 30 segundos. pero lo Sí, de óptimo es bloques de 4 y 30. 4, ¿verdad? O perdón, ¿cómo sería el descanso o Sí. en zona 2? No, realmente o sea, el hit para View to Max Ujú. son 4 minutos de alta intensidad y Sí, 4 minutos de completo descanso, zona ok, uno, ok, casi que buscar que las pulsaciones se bajen de 100 BPMs. em, claro. es la idea, pero pues hay que llegar ahí, o sea, no es tan cómodo para un principiante. Entonces puede empezar con hit, 30 y 30 segundos, 40 y 40 segundos y poco a poco irá llegando ahí, ¿no? También quisiera explicar, claro, la zona 4 es cuando le das durísimo a todo, ¿no? Y la zona 2, que es donde de hecho quemas más grasa, y es una zona que es muy importante para la salud, estar en esa zona 2. Es, Ujú. mi gente, ustedes se van a la bicicleta, a la caminadora, y nuevamente, como le dijo Pascal, es estar ejercitándote y poder, o sea, si alguien se acerca en el gimnasio y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, bien, ¿cómo estás? Sí, y estás como que no me hables porque me estás incomodando. Puedes hablar, puedes mantener una conversación, pero te incomoda. Es como que, ay, qué pesado, no me hagas hablar porque me estás incomodando, porque pierdo el aliento para seguir en esta velocidad o en esta inclinación. Esa, ahí es el sweet spot y esa es la zona 2 que es, ahí es donde se quema la grasa, ¿verdad, Pascal? Sí, o sea, sí y no. Digamos que se usa la grasa como fuente de energía en su mayoría. Lo que pasa es que para llegar ahí ya tienes que tener cierto nivel de adaptación y de entrenamiento, Ujú, porque ujú. digamos que muchas personas creen que solamente el cardio les va a ayudar a quemar grasa y realmente debería ser un mix entre las dos cosas. Y al final lo que hace que tú quemes grasa es que el cuerpo llega un momento en donde se le acaban las reservas de glucosa, que son las primeras que va a usar para producir energía. Claro. Entonces va a empezar a usar la grasa porque el cuerpo puede almacenar muchísima grasa. Y claro, como el cuerpo no puede usar durante 40 minutos pues las reservas de glucosa, que realmente se reserva en forma de glucógeno, pues al final el cuerpo sí tiene que empezar a usar esas grasas, ¿no? Pero una persona que no tiene una buena condición física, pues de pronto no va a poder hacer mucho uso de esas grasas porque se va a cansar muy rápido. Una persona que ya tenga buena condición física va a poder durar más tiempo, va a poder usar más las grasas para producir energía. Entonces, digamos que eso de que vas a quemar grasa en 3 semanas, no, en verdad es un No, proceso largo en no, donde tienes que ir adaptando el cuerpo. Hay que empezar, obviamente, claro. pero sí, eso es algo que se va dando con el tiempo. Y eso también es un marcador, o sea, tú medir tu zona 2 porque la zona 2 cambia con el tiempo, eso también es un marcador que tú puedes medir y es importante porque la zona 2, digamos, un ¿Qué es lo que maratonista, nos dice la zona 2? O la nuestra zona zona 2 2. dice, la zona 2 realmente es, si se mide bien, es cuánto tiempo puedes durar tú a una intensidad Mm, en donde por lo menos hay diferentes zonas según el tipo de, la forma de medición que tú tengas, pero a mí la que me gusta son los umbrales del lactato. Entonces, si tú acumulas ácido láctico, que realmente se acumula o se produce en forma de lactato, eh, digamos que tu cuerpo empieza a sentir como cansancio, como que sientes como ese ácido, como cuando tú estás haciendo ejercicio y empiezas a sentir que te arden las piernas. ajá.
Eso es porque tu cuerpo está produciendo mucho ya lactato, entonces ya tu cuerpo se está cansando. Entonces la zona 2 realmente es como cuánto tiempo puedes durar tú a una intensidad en donde tu cuerpo no produzca Ujú, tanto para que ya te haga parar, ¿sí? claro. Entonces, eh, esa realmente es la mejor forma de medirlo. Y pues digamos que eso cambia en el tiempo. Un maratonista puede estar a, no sé, 160 pulsaciones por minuto, pero no acumula ácido láctico. Entonces puede seguir a esa intensidad durante 3 horas y no va a sentir fatiga. En cambio, una persona que no es maratonista, pues va a acumular ácido láctico mucho más rápido, entonces su zona 2 va a estar más baja, puede estar en, no sé, 130 pulsaciones por minuto, porque no ha adaptado su cuerpo. Entonces, por eso digo que la zona 2 va cambiando. El cuerpo va entendiendo, a medida que tú trabajas más tu capacidad cardiovascular, pues esa zona 2 va cambiando y pues eso es lo que uno hace si uno entrena deportes de alto rendimiento o de alta duración, de endurance. La zona 2, Pascal, es la zona ideal para el calentamiento. Por ejemplo, yo voy al gimnasio antes de hacer pesas y yo trato de estar en zona 2 por de 10 a 20 minutos antes de las pesas. ¿Está bien Sí. o está mal? O sea, diría yo, desde mi filosofía diría que no, Ok. porque digamos que para las pesas tú necesitas mucha energía. O sea, la idea de las pesas es casi que tener toda la energía disponible para levantar. Pero 10 Entonces, y es minutos, un, no. yo lo que suelo decirle a las personas que asesoro es que hagan movilidad articular y ya, que preparen las Ya. articulaciones Ok. para el esfuerzo que se va a hacer, pero que no gasten energía, porque zona 2 igual ya gasta energía. Sí, claro. Entonces, la energía la vas a necesitar para levantar peso y para romper fibras musculares, que es la idea de ir a levantar en el gym. Claro, entonces el cardio lo dejo para otro. Bueno, igual hago cardio otros días, pero digo, los días que yo hago pesas, me acabas de decir algo bueno, porque yo los días que hacía pesas, pues calentaba 10 minutos en zona 2, ¿no? Pero todos Sí. los días uno aprende algo. Diría que es mejor terminar por hacer cardio en Claro. zona 2 y además ahí vas a usar más las grasas como fuente de energía, porque como en las pesas ya usaste todo el glucógeno que tenías, al cuerpo solo le queda la grasa, entonces ahí ya vas a hacer uso de las grasas más rápido. A ver, un pequeño break para decirles que este episodio llega gracias a Aviare. Aviare es una alternativa sofisticada al café hecha con achicoria tostada, que es la raíz naturalmente rica en fibra prebiótica que se utiliza desde hace tiempo como sustituto del café y con mucho éxito, porque acá en Código Vital todos en el estudio lo tomamos. Y bueno, es que lo que pasa es que ha sido todo un éxito para sustituir al café. Como poco, no solamente trae la chicoria, tiene una mezcla de hongos funcionales y aceite MCT, es decir, una bomba espectacular, muy buena para tu cerebro, para el enfoque. También tiene colágeno y tiene ginseng, es decir, todo lo bueno para tu microbiota y tu cerebro. Está creada para apoyar el enfoque, la calma y una energía equilibrada, completamente sin cafeína, es decir, no te da esos jitters, esos nervios y lo puedes tomar en cualquier momento del día. Si estás buscando una forma más equilibrada de empezar tu día o un pick me up por la tarde, Aviare vale la pena probar. Ahora, quienes vayan a comprar Aviare a la página aviareme.com, aviareme.com, van a obtener un 10% de descuento usando el código VITAL. Ajá. Es decir, van a la página de aviareme.com y a la hora de hacer el checkout del producto usan el código VITAL y tendrán el 10% de descuento. Yo ahora, mientras ustedes siguen con la entrevista, me voy a tomar mi tacita de Aviare. Continuamos. Todo médico funcional y todo coach funcional, todo experto en este tema te va a decir la importancia del músculo en tu cuerpo. Entonces me gustaría, Pascal, según tú, ¿por qué es esencial desarrollar musculatura a cualquier edad? Súper curioso que lo digas porque los médicos, a mí me pasa que no se ponen a veces de acuerdo, pero, ¿Verdad? pero creo que los médicos funcionales en sí tienen una base sólida en donde casi todos están de acuerdo. Sí. Al final, yo creo que la masa muscular, eso es algo que todos tenemos que trabajar y en eso todos deberíamos estar de acuerdo. Porque es importante, porque primero, cuando tú tienes buena masa muscular, estás protegiendo el hueso.
Entonces eso previene, pues previene artrosis, artritis, o sea, todas las enfermedades degenerativas del hueso como tal. A futuro tú tienes muchísimo más probabilidad de caídas. Entonces, si tú tienes una buena masa muscular, pues al final estás asegurándote de que no vayas a perder calidad de vida por una caída. Y yo pensaba que, o sea, yo pensaba como, bueno, pero qué tan grave es una caída, pero si tú a los 60, 70 llegas a tener una fractura de cadera o algo similar, Ahí termina. O ahí empieza el fin. sí, o sea, se te acaba la calidad de vida, además que es muy difícil recuperarte ahí. Entonces, también obviamente por el músculo tiene un componente también y es que es una mayor reserva de nutrientes, por ende suele ser una mayor reserva también de azúcar, de glucosa. Entonces, las personas que tienen resistencia a la insulina o tienen problemas con la insulina, tener mayor masa muscular les ayuda a volver a recuperar esa sensibilidad a la insulina. Los diabéticos, todas las enfermedades, digamos que metabólicas, Sí. se pueden prevenir con buena masa muscular, porque al final, si el cuerpo puede reservar más, pues no va a haber tanto azúcar en sangre, y eso es lo que justamente genera problemas como la diabetes, donde hay mucho azúcar en sangre. Entonces, eso lo genera el músculo, lo que decía de que protege el hueso, Claro. eh, y yo creo que también es importante hacer la distinción entre músculo y fuerza, porque una persona que tiene buena masa muscular Mm. no necesariamente tiene fuerza. Y sí hay que tener fuerza. Sí hay que, por longevidad, porque longevidad, ¿qué es? Longevidad no es tu edad biológica. Longevidad es que tú a los 90 años puedas cargar un niño de 5, que tú a los 90 años puedas subir escaleras, ¿no? Que puedas abrir Eh, una jarra, que puedas ir al baño solo. Eso es longevidad. Claro. Entonces, si tú tienes fuerza para, no sé, levantar algo, cargarlo y ponerlo en un lugar, independientemente de tu masa muscular, pues eso te está dando longevidad. Entonces, la fuerza también hay que trabajarla. Obviamente, las personas que tienen mayor masa muscular tienden a tener más fuerza, Claro. pero no es tan así. O sea, yo conozco, y a mí me pasó, pues tú puedes entrenar hipertrofia muy fácil en el gimnasio, aumentar tu masa muscular y verte súper bien, pero te ponen a cargar algo pesado y te cuesta. Entonces Mm. también hay que trabajar esa fuerza. ¿Cómo Y es muy trabajamos esa importante. fuerza, Pascal? Porque al menos yo, cuando yo entreno, y lo he dicho acá, a mí los entrenadores funcionales siempre me decían, si llegas a la 11ª repetición, no estás cargando Mm, suficiente. O sea, que el sweet spot mm, es, o sea, son los 4 sets, y las repeticiones a la 8ª te tiene que estar quemando. Ya tienes que sí. estar con la justa 9ª décima, ya estás. O sea, ahí es el sweet spot, porque si no, Ujú. no estás cargando suficiente, no estás haciendo fuerza suficiente, no estás creando Mm. el músculo que necesitas. Y ese es el monitoreo tuyo propio, que cuando ya el peso se vuelve muy fácil de cargar, tienes que añadir. Sí, total. Yo pensaba que sí, era así, Ok. pero mira que el sweet spot de 8 a 12 repeticiones, eso es el rango de hipertrofia, o sea, es el rango en donde tu músculo empieza a romper, o sea, cuando tú llegas al fallo, independientemente que sean 8, 9, 10, 12 repeticiones, cuando tú llegas a ese punto como que no puedes levantar más, ahí es donde digamos que las fibras musculares empiezan a romper muchísimo más Claro. y eso, si tú duermes bien y comes suficiente proteína, el músculo se va a regenerar más grande. Eso es Ujú. lo que se llama hipertrofia. Hipertrofia muscular. Pero eso sí genera fuerza, pero no necesariamente es la mejor manera de trabajar la fuerza. Y eso yo también cuando lo descubrí fue como, wow, porque yo venía haciéndolo de la manera que tú lo dices. Sí, Y cuéntame. la mejor forma de trabajar fuerza es trabajar pesado a 3 a 5 repeticiones. ¡Ah! ¡Tan Em, poquito! Sí, o sea, muy pesado, o sea, ya casi que a Claro. la quinta ya no puedes más. Ajá. Es la mejor manera de trabajar la fuerza, obviamente que llegar ahí. Yo lo que suelo hacer es que empiezo la rutina trabajando fuerza y luego con periodos de descanso más largos, o sea, son periodos de descanso de 3 minutos, a veces 4 minutos, y luego ya hago mi rutina de hipertrofia para como mantener mi masa muscular o mi cuerpo bonito, estético. Pero la fuerza como tal, son poquitas repeticiones, pesos muy altos, porque al final en la vida, cuando a ti te toca cargar algo pesado, estamos hablando de levantar algo que puedes hacer, no sé, 1, 2, 3 repeticiones máximo, ¿no? Entonces, Pascal, yo voy al gimnasio. Entonces, supuestamente son 4 sets de 8 a 10 repeticiones. ¿Cómo dividimos
esa hipertrofia y eso de cargar muchísimo Fuerza. más peso de 3 a 5, ¿cómo lo divides tú? Cuéntame. Sí, pues la fuerza va a requerir la mayor cantidad de energía. Claro. Entonces, dejarla para el principio es lo ideal. Ok. Y normalmente, o sea, uno debería escoger ejercicios que a futuro, digamos que no te estén lesionando, sino al contrario, te estén preparando. Entonces, Claro. ejemplo, el peso muerto, pues es un ejercicio Sí. muy natural, porque a ti cuando te toca cargar algo desde el piso Los es un peso deadlifts, muerto, lo que se dice los deadlifts, ¿no? Sí. el deadlift. Entonces ese suele estar, el squat, pues squat igual, probablemente te toque cargar algo pesado también en algún Claro. momento. El bench press, pues al final es un ejercicio de empuje. Ujú, ujú. Eh, ¿El leg press también? Ese yo no lo trabajo tanto Ok. porque es muy aislado. En la Entiendo. vida, tú cuando cargues algo, no vas a estar en una máquina. Claro. Entonces, digamos que ese. Y yo creo que habría otro para trabajar la espalda y jalar, pues puede ser eventualmente o haces el jalón acá o haces el jalón arriba o hacer un pull-up. Esos son Eh, los que entonces tenemos que hacer súper pesado. yo diría, o sea, si me preguntas a mí, sí. Ok. Esos son Hay los estudios ahora. específicos. Ok. Sí, hay estudios también, por ejemplo, cargar cosas pesadas, por ejemplo, hacer farmer carry, el que tú cargas unas cosas y caminas. Y tu peso, tienes que las mujeres creo que tienen que cargar 70% de su peso y los hombres 100%, ¿no? Sí, es la idea. O Entonces, sea, mitad y mitad, ¿no es cierto? O sea, si tú pesas 120 libras, ¿verdad? Entonces la mitad de deberías tu peso cargar. en una y la mitad, y cargarla por 1 minuto, si no me equivoco. Sí, un minuto, bueno, lo que dure si tú puedes ir poniéndote el target, ¿no? Como dices, bueno, hoy pude 30, la próxima Claro. vez haré 40, el cuerpo se va adaptando. Eh, ese ejercicio es muy bueno. Y está el hang test, El o colgarse. colgarte, también tiene ¿Cuántos una relación minutos muy fuerte. tiene? O sea, lo ideal, lo óptimo. Tú te cuelgas allí y cuánto tienes, y que también es el grip, ¿no? Es cuánto estás agarrando con Sí, las manos. Y eso también va a ser a futuro la fuerza para abrir una jarra, por agarrar ejemplo. algo, Pero ¿cuánto total. tiempo debes tú de ser capaz de colgarte y mantener cargando tu peso? Depende de la edad, pero diría que un reto que se podría poner todo el mundo, como en general, es poder durar 2 minutos. Ya obviamente 3 minutos, o sea, depende, hay rangos por edad, pero digamos que 2 minutos puede ser un buen objetivo, como de manera general, es como el rango que he visto. Se me hace un poquito corto, o sea, creo que hay gente que puede durar muchísimo más, pero pues está bien para empezar. Ay, Pascal, no, yo estoy en 1:30 todavía. Pero bueno, está Sí, cerca. sí, 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 pero de todas maneras, ese es el que me falla más. Hablemos un poquito más, adentrémonos en esos marcadores de Ok, longevidad fuera de estos análisis maravillosos de sangre que son los biomarcadores. ¿Cuáles sí. son esas pruebas físicas que te dicen, estás bien, estás mal, estás por la vía correcta o tienes que cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son esas pruebas físicas aparte de cargar? Ya sabemos, cargar tu peso mitad y mitad. Bueno, para las mujeres creo que es el 70% y para los hombres el 100% de su peso por 1 minuto. O Ujú. colgarse, lo óptimo es 2 minutos o más. ¿Qué otros ejercicios te van a estar diciendo, ok, estás muy bien, estás de acuerdo a tu edad, ok, o estás muy mal, o realmente eres más joven que tu edad, ¿no? Tu edad biológica está mucho menor que tu edad fisiológica. Súper. Muy buena pregunta. Pues ahí puntualmente yo lo llamo, en Humano Lab nosotros lo llamamos Longevity Blueprint. Eh, claro, también viene Brian Johnson que tiene su blueprint, ¿no? Bueno, Pero Brian digamos que Johnson con viene, 50 millones de dólares que quiere... pero, No todo el mundo tiene pero esos este es más millones. asequible. Este es Sí, más asequible. poquito más hace que... Sí. Pero digamos que sí, al final diría que las pruebas más, o sea, nosotros lo solemos dividir en temporalidad. Hay un test que tú deberías hacer por lo menos una vez en la vida, que es el genético.
Claro. Y la lipoproteína A diría que es como algo que tú tienes que hacer una vez en la vida, de pronto cada 5 años. Eh, ya los que van más relacionados como hacia el cáncer y este tipo de cosas también. La Lo lipoproteína que A, ¿en pasa es que, cuánto debería estar? O sea, ¿cuál es un nivel óptimo que buscamos? uy, ahí sí me corchas, no tengo el dato Okey, específico, okey, no te preocupes. pero sí sé que no deberías, o sea, el punto es que no deberías tener. Si tienes la lipoproteína alta o como un rango alto, o sea, porque realmente tienes que tener un rango muy bajo. Si la tienes alta, pues tu probabilidad de tener como, digamos que alguna enfermedad cardíaca puede llegar a ser alta. Por eso solo se hace una vez. Entonces, sí, eso es un examen muy importante. Nosotros lo hacemos. ¿Qué más? Bueno, digamos que esos son como los que deberías hacer cada mucho tiempo, ¿no? Okey. Ya después entran los exámenes de sangre que miden biomarcadores. Esos sí deberían ser, ojalá, cada 3 meses. Pero pues digamos que una vez al año, cada 6 meses puede ser Cada como 6 un punto meses. bueno. Ujú. Pero son exámenes no de chequeo. O sea, estamos hablando de exámenes que midan más de 100 biomarcadores, que realmente sean preventivos. Después están los test físicos. Los test físicos se pueden hacer tranquilamente una vez al mes. Okey, Entonces vamos los con test ese. físicos, ajá, son por ejemplo el VO2 Max Test, el Grip Test, que ese se puede medir de dos maneras, puede ser colgándote Ujú. o digamos que hay ahora se me olvidó el nombre, pero una cosita que tú aprietas, eh, Sí, 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 la se me fue el nombre, ya, pero ya, bueno, tú la aprietas y te sale como tu capacidad, la fuerza que tú tienes. Ese es es bueno. una herramienta, un tool, o si no, también lo hacen como unas pequeñas bolitas que parecen bolas de tenis, pero no son bolas de tenis, ¿no? Y es como que Sí, aprieta lo máximo, sí. ¿no? Sí, ahora te estoy hablando de los que son más asequibles, porque obviamente Claro. hay muchos para medir fuerza mucho mejores, pero pues que están en laboratorios o centros, digamos que ya más especializados. Eh, entonces están esos, está el FMS, ese test o los test de movilidad, esos son muy importantes porque esos también te miden como desbalances en el cuerpo, rango de movimiento que tienes en las articulaciones, pues eso al final evita lesiones a futuro y también pues si tú quieres agacharte a los 80 y no puedes, es porque tienes mala movilidad. Claro. Entonces, ese se puede hacer una vez al mes eh, y digamos que ahí también entra uno que a mí me gusta, que es el test de RM, que ese es fácil de medir en el gimnasio porque es como si tú sabes más o menos cuánto es lo que estás levantando en 3 reps máximo, Ujú. tú más o menos vas a saber, o sea, puedes hacer un proxy de cuánto es el peso máximo, o sea, como un RM, cuál es como el peso que puedes hacer solamente una repetición y Uh, ya puedes aproximarlo. Entonces, ese es bueno medirlo. Ese es bueno medirlo. Y esos son, digamos que diría los físicos, ya hablé de VO2 Max, y ahí entra, en mi opinión, el InBody, que es, o el DEXA exam, ojalá todos pudiéramos hacernos un DEXA exam una vez al mes, pero no es tan difícil, no es tan fácil, perdón, pero si no, pues bueno, el InBody o estos test de antropometría que miden tu composición corporal se pueden hacer una vez al mes, y ya dentro en el día a día hay test también que puedes hacer. Por ejemplo, tú mismo puedes medir cómo está tu orina y eso te puede decir mucho cómo está tu salud renal. Y ¿cómo la la salud renal medimos? controla con el color de la orina. Entonces, nosotros lo hacemos a través de fotos en la app, pero digamos que si la orina suele estar muy transparente, pues eso indica que estás bien hidratado o hidratada, que tu salud renal está bien. Si está más como amarillo café, ahí puede indicar un signo de alerta. Claro. Entonces, eso es un test que tú puedes hacer todos los días. Eh, Ese es importante. Hablando de microbiota también, las deposiciones te dicen mucho. Mm, ujú. Y los médicos la usan demasiado. Yo creo que cada vez se debería usar más porque tú solamente viendo que hay una tendencia durante una semana que tus deposiciones no son tan buenas, ya podrías empezar a pensar, hey, aquí está pasando algo. Exacto. Eh, y ya en el día a día los relojes, los wearables como Whoop o Oura Ring miden HRV, frecuencia cardíaca en reposo y otros marcadores que al final lo que te digo, cuando los combinas todos, para mí es el Longevity Blueprint y al final todos se pueden correlacionar y todos te están indicando cómo estás envejeciendo. Entonces diría que esos son los tests que tú tienes que hacer. O sea, tú en el día a día tú puedes medir tu HRV, qué tan estresado estás, cómo está reaccionando tu cuerpo ante el estrés, semana a semana, cómo están
tus deposiciones, cómo estás, tu orina, mes a mes, exámenes físicos, cada 3 meses exámenes de sangre. Todo eso te puede ir dando como muchísima más precisión de lo que está pasando, ¿no? Diría que esos son todos, son bastantes. No, sí, 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 no, pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Yo lo Sí. único que te digo, yo tengo un problema con los wearables, o sea, ay, ayúdame con el español. Es que también en español ya está como que anglizado esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Los, los relojes o el anillo de Aura y esto que utilizan Bluetooth. Entonces, yo no me quiero ir a dormir con un Bluetooth puesto. ¿Me entiendes? Ese es el único problema que yo tengo que me dicen, bueno, que si el Aura Mm. Ring o si, sabes, cualquier otro reloj que te mide el pulso y el descanso. Y es como que es que yo no quiero tener un Bluetooth metido en el momento que yo estoy durmiendo. Yo, de hecho, en mi casa a las 11 de la noche se desconecta el Mm. Bluetooth, se desconecta el modem hasta la mañana siguiente a las 9 de la mañana. Ujú. ¿Qué hacemos con eso? Sí. Es difícil, es un Es dilema. difícil. Hace poquito, lo que pasa es que todos los, pues todo el tema de Bluetooth y todo esto que antes se pensaba que podía llegar a generar como algún tipo de cáncer, como que nunca se demostró que había como una correlación y una fuerte, entonces como que se desmintió, Ujú. pero no sé, o sea, como que sí hace un poco sentido, ¿no? Que tú tengas ahí metido algo que te esté midiendo todo el tiempo pues al final es una luz que atraviesa tu piel, entonces Claro. eh, sí, o sea, es un dilema, pero digamos que no necesariamente lo necesitas. Por Hay lo menos para maneras de dormir, medir, ¿sabes? sí, o sea, yo creo que la manera de medir HRV más efectiva Ujú. es cuando tú te levantas, tomar el pulso en ese momento te dice muchísimo. Eh, ¿Cuál es lo te dices, óptimo cuando nos levantamos? ¿Qué podemos hacer nosotros al levantarnos? Por ejemplo, te mides el pulso. ¿Cuánto tenemos que mm, tener? O sea, ¿cuál es lo óptimo? depende de la edad, pero digamos que ojalá, es que depende mucho de la edad, pero ponle tú una persona de 40 años si tiene el pulso levantándose por debajo de los 60 BPMs, Ujú. está bien. Hay gente que 60 se latidos por levanta y ya minuto. tiene el pulso 70, 80, Uy, 90, no, 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 100. no, no, no. Entonces eso ya está indicando como aquí hay algo, o sea, el cuerpo está reaccionando de una manera que no debería con el estrés. Cuando tú te levantas generas estrés, o sea, produces cortisol. Pero digamos que hay, o sea, es una curva y justo en el momento en el que tú te levantas, tu cuerpo acaba de descansar. Entonces, en Claro. teoría, las pulsaciones deberían estar muy bajas. Muy bajas, porque ya estás Entonces, descansadísimo. sí, total. Eso es un buen proxy. Digamos que ya obviamente si tú lo mides cuando duermes, pues también te dice mucho. Claro. Pero pues estoy de acuerdo contigo. O sea, el que no quiere hacerlo, pues tampoco tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? Por ejemplo, porque también yo quiero, aquí no se trata solamente de autonomía de salud, sino de democratización de la salud, ¿me entiendes? No, así como hay gente que en Estados Unidos les quieren cobrar $900 por un seguro de salud, porque es lo que cobran, $800 para un buen seguro de salud, y la gente no puede hacerlo. Hay personas que lógicamente no van a poder tener acceso a estos biomarcadores todo el tiempo, porque lógicamente, claro, se tiene que pagar por ello. Em, ¿Cuáles son, cuál es el mínimo monitoreo que tú recomendarías, pruebas Mm. físicas en las que nos podemos basar alguito para decir, bueno, estamos bien o no estamos muy bien? Esas pruebas físicas en las que dices, igual, ¿no? Como la prueba de colgarse, la prueba del peso. ¿Qué otros ejercicios o qué otras pruebas de habilidades deberíamos de saber y tratar de mejorar? Sí. Em, pues digamos que los exámenes de sangre, claro, si tú mides más de 100 biomarcadores va a salir muy caro. Claro. Pero bueno, aunque se está volviendo un commodity, o sea, yo siento Sí, que el día de mañana sí, y el sí, sistema de salud totalmente. va a cambiar muchísimo y ya el seguro te lo va a pagar. Pero
digamos que sí se pueden medir unos exámenes de sangre no tan costosos que te dicen mucho. O sea, por ejemplo, si tú solo mides insulina, glucosa, PCR, Ujú. todo el perfil lipídico que es Mm, colesterol, triglicéridos y todo esto, y de pronto añadirle, yo diría una vitamina D, que puede ser un claro, poquito más costosa, pero te dice vitamina D, mucho. claro. Y hay una que me gusta, que es la hemoglobina glicolizada. Ujú. Solo esos creo que son como 9 biomarcadores y de pronto le añades el hemograma, que el hemograma incluyen como 12 biomarcadores en sí, pero ese te lo venden como solo uno y no vale mucho, vale como $3, yo creo. Ok, Es un examen de que estamos hablando de 30 a $40 y pues te dice mucho, bastante, te bastante cómodo dice de precio. mucho. Em, Entonces, ok, ese es bueno. Y los test físicos, ajá, pues los test físicos, o sea, el VO2 Max Exam, tú puedes hacerlo, o sea, eso no te vale nada. O sea, tú puedes hacer un test de Cooper, es el que uno le hacían en el colegio, ajá. que te hacían 12 minutos a la velocidad máxima a la que tú puedes correr. Y, y al final te tomas las pulsaciones, miras cuánta distancia hiciste y en internet hay como unos proxies de, ok, si hiciste esta distancia y estás en estas pulsaciones, este puede ser tu VO2 Max. Eso no Cooper te vale Test. nada. Ok, perfecto. El Buscamos Cooper. Cooper Test en Google. Ok. Ajá. Ese, el hang test también. O sea, en Google tú puedes poner la referencia según la edad, cuánto tiempo. Pascal, Eh, el de sentarse y levantarse también, sin usar las manos, ah, lógicamente. ese me gusta, justo hice un post de ese, ese volvió viral. Ese es Muy bueno, bien. pero pues bueno, yo digo como, sí, ese también es bueno y tiene unos rangos. Solo que bueno, si tú ya tienes la posibilidad de ir a un gimnasio y puedes medir tu RM Claro. en squat o en deadlift, creo que puede ser mejor y eso tampoco te vale nada. En Eh, cuanto a ese test, es pararse y sentarse del asiento, de la silla, pero con las manos aquí, sin sí, utilizar las manos, por 30 segundos o un minuto, ¿verdad? sí, es 30 segundos o un minuto y puedes Lo buscar más los que rangos puedas. Ajá. ¿Y lo que más puedas. cuáles son esos Normal. rangos? Digamos que el sweet spot casi siempre es hacer una sentadilla cada uno, máximo 2 segundos, pero Claro. idealmente cada un segundo. Si tú ya la estás haciendo más de 2 segundos, ya puede que eso ya te está diciendo mucho, como a la persona le falta fuerza, le falta movilidad. em, O sea, en entonces, 30 eso te dice segundos hacer 30 sentadillas, o sea, sentarte y pararte 30 veces y en 60 segundos 60 veces. 60, Eso es lo exacto. óptimo. Pero a veces te dicen, yo lo he visto y te dicen, por ejemplo, para mi edad, que yo tengo 52 años, me dicen, debes de hacerlo 18 veces por lo menos. Y yo como que, bueno, 18 es una calamidad que me digas que en 30 segundos. Es- me parece muy poco. O sea, de verdad que uno debe tratar de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que unos Más rápido. 25 o más, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, ese test existe hace mucho y no lo inventaron médicos funcionales ni especializados en longevidad. Ese test se solía hacer para, normalmente a ti te lo hacen cuando tienes algún evento cardíaco y necesitan Mm, medir como, o bueno, ok, por lo menos que yo sepa, se solía usar así. Y ahí se mide como, bueno, te toman las pulsaciones antes y después, porque es un esfuerzo intenso. claro. Y también creo que según las repeticiones que hagan pueden sacar como algún tipo de proxy, ¿no? Pero ese es el tema, como que pues tú miras personas sedentarias, una persona sedentaria le puede costar hacer más de 15, le puede Wow. costar muchísimo. Entonces pues que te hayan dicho 18 no es loco, pero hablando de longevidad no es nada. No, claro. Pero para, pero para prevenir una enfermedad, pues sí, para prevenir alguna enfermedad, ya decir cómo esta persona está enferma o no, claro, si tú haces 15 pues uno ya dice, estamos graves. Pero si estamos hablando de longevidad y la medicina al mañana, si haces 18 también yo te digo, estamos graves. Entonces, Claro, claro. no, y pasa con todo, o sea, con los biomarcadores pasa igual. Es exactamente el mismo problema. Los rangos se definieron para personas enfermas, además que se Mm. definieron en poblaciones que ni siquiera son las mismas. Tipo, hay rangos que en Estados Unidos que lo hicieron en población china. Entonces los rangos pueden cambiar mucho. Entonces todo eso toca ajustar. Eso yo siempre digo cuando me dicen, no, es que mi médico me dijo que estaba todo bien, que todo normal. Y digo, todo normal de acuerdo a la población. Todo normal de acuerdo a Ali from Alabama, que pesa Sí, 200 sí. libras. Exacto. Entonces, claro, tú, claro, vas a estar perfecta. Pero eso no quiere decir que estés bien. Interrumpimos un poquito este episodio
para recordarles que por favor nos apoyen, que se suscriban al canal, que comenten, que compartan con quienes crean que se van a ver beneficiados con este contenido, porque queremos formar una comunidad grande en la que todos nos veamos beneficiados, en las que aprendamos a tomar el control de nuestra salud. Por favor, esperamos que todos nos apoyen. Síganos, dennos like, compartan. Los quiero mucho. Gracias. Lo que estamos hablando ahora, los biomarcadores, forma parte de lo que es el biohacking puro. Estamos en este momento tratando de ver cómo es que vamos a hackear a nuestro organismo para sacarle el mayor partido, para vivir más y mejor. No se trata de cantidad de años, sino de calidad de vida en esos años, ¿no? Entonces, estos biomarcadores los vamos a utilizar para, porque es un hack al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, mira, si esto está pasando, vamos a hackearlo por aquí y vamos a ejercitarnos, vamos a dejar de comer algunas cosas, vamos a fight inflammation, vamos a tomar acción, ¿verdad? No vamos a ser pasivos, no vamos a ser reactivos, vamos a ser proactivos y vamos a tomar control sobre nuestra salud. El biohacking, yo sé que a veces se toma como que, bueno, esto es un poco loco, pero yo creo que es poner al cuerpo un poquito incómodo siempre es bueno, porque como siempre digo, en la historia de la evolución, el humano llegó a las 11:55 y son las 12, y el cuerpo todavía no sabe ni se da cuenta que tenemos el aire acondicionado, la calefacción, la cama bien, la comida 3 veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y le estamos diciendo constantemente a nuestro cuerpo, no te renueves, no hace falta. Sí, total. Somos el resultado de miles de años de evolución. Y yo creo que, y yo esto siempre se lo digo a las personas que ayudo, es cuando tú quieres entender cómo vivir bien, regrésate 500.000 años más, 7.000 años para atrás, y vas a entender que en ese momento comíamos, nuestra fuente principal de alimentación era proteína, fibra, verduras, granos, y es lo que deberíamos hoy en día consumir. Caminamos más. Entonces, claro, hoy en día puede que la medicina haya alargado el lifespan, pero no el health span. Exacto, o sea, no la cantidad de años de calidad. Exacto. Hoy en día existen los biomarcadores que te permiten, y los marcadores que te permiten detectar cómo estás hoy. Y existe el biohacking, que ya es como a partir del test que tú te haces, o a veces ni siquiera con o sin test, cómo tú hackeas tu entorno para pues que tu cuerpo piense algo que no es, o sea, como Claro. crees un ambiente que le favorece. Entonces, claro, Red Light Recovery, ¿de dónde viene? Pues hace miles de años, cuando se escondía el sol, la luz era roja, era naranja, y Claro. era la luz que nos permitía entenderle al cuerpo, tienes que dejar de producir cortisol, vamos a empezar a producir más melatonina pronto porque va a llegar el momento de dormir y recuperarnos. Claro. Entonces, el Red Light Recovery viene de ahí. Hoy en día, que pasa de noche, pues estamos llenos de luz blanca, entonces el cuerpo piensa que Luz es el sol. azul también. Luz, exacto. Entonces no, pues el cuerpo no descansa. Claro. Entonces eso es biohacking, ¿no? Pero también, bueno, hay muchas cosas hoy en día que se están haciendo ya muy avanzadas. Por ejemplo, ya hay hasta cámaras hiperbáricas que Ay, que las permiten, amo. sí, llenarte de muchísimo más oxígeno, o sea, que le entre más oxígeno a la célula pura. Claro. Y bueno, yo diría que todo lo que tú hackees como el ambiente en el que tú estás es biohacking, ¿no? Pero lo que sí siento es que, digamos, para mí eso debería estar acompañado de un test, como para que sea un poco más Por efectivo. supuesto. Porque hoy en día cualquiera dice, yo voy a hacer biohacking, entonces uso las gafas rojas y pues está bien. Pero ¿qué necesita tu cuerpo? Si vas a hacer el esfuerzo, vas a invertir en biohacking, te vas a meter en un sauna y todo eso, entiende que cada cuerpo es diferente, Es la biología de distinto. cada persona es diferente y ahí realmente el biohacking sí te va a hacer un efecto. Exacto. Hay que siempre, los cuerpos son individuales y hay que medir cada uno de ellos. Bueno,
Pascal, cuéntame cómo va el estado de tu aplicación. ¿Cómo podemos tener acceso a ella? ¿Cuánto tenemos que pagar, digamos, mensualmente o anualmente para tener esos biomarcadores necesarios en nuestro idioma y entender un poquito más? Porque, o sea, sí entiendo que hay otras aplicaciones de biomarcadores, pero si ya de por sí a la gran mayoría de personas que nos está escuchando, esto de biomarcadores está en chino, imagínate si se los ponemos en inglés. O sea, es todavía más difícil. Y todavía, si les das los biomarcadores y no tienen idea de cómo leerlos, no tienen idea de cómo interpretarlos, no tienen idea de cómo actuar a, a partir de esos resultados. Sí. Sí, digamos que, bueno, Humano Lab, nosotros partimos desde ser la plataforma de longevidad para Latinoamérica o los latinos. Por eso tenemos público latino en Estados Unidos, en Canadá. Y digamos que nosotros lo que hacemos es, hay aplicaciones muy similares como Function Health en Estados Unidos que Sí, seguramente se conoce, que yo pero lo lo que tengo. tú dices, exacto, pero lo que tú dices está hecha para población de Estados Unidos. Claro. Entonces nosotros desarrollamos algo que parte desde estudios latinos. Entonces, para una persona latina, pues digamos que va a interpretar mejor la data. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y nosotros estamos pensando más allá, o sea, no solamente queremos tener biomarcadores de sangre, queremos darle acceso a las personas a todo el Longevity Blueprint. Entonces, por eso desde el inicio sacamos la app para conectarnos con wearables, por eso ya por lo menos aquí en Latinoamérica estamos haciendo partnerships con lugares en donde las personas pueden hacerse el test de VO2 Max, que es ergoespirometría, test de físicos y demás, porque al final sí se requieren ciertas máquinas, pero al final eso te va a decir muchísimo más que solamente la sangre. Y el modelo que nosotros estamos haciendo, que para mí, yo creo que no sé, las personas de US son como más hacia la data, yo creo que el latino es más hacia el acompañamiento. Ajá. Y nosotros estamos pensando más en el acompañamiento. Entonces, al final, el insight que nosotros le damos a las personas en la app es cuál es esa pequeña acción que más va a subir tu índice de longevidad. Y es increíble porque a todas las personas les cambia. Entonces, Wow. nosotros le decimos con un score, como Daniela, en tu caso, si tú comes salmón durante 12 semanas, tu índice de longevidad va a subir 20 puntos. Y esa es la, si vas a escoger entre todas las cosas que podrías hacer, esa es una que te va a ayudar mucho. A otra persona puede ser, no Amazing. sé, tomar más el sol. A otra persona puede ser caminar más. A cada persona le cambia. Entonces es I increíble love ese it. modelo que estamos desarrollando. Y pues obviamente lo hacemos con un componente de care importante. Hay coaches que te están acompañando. Como que sí, tenemos un componente de acompañamiento más fuerte que solamente darte acceso a una app con data y ya. Coaches a través de comunicación digital, ¿verdad? De comunicación Sí. remota. Pascal, y para los hispanos de Estados Unidos, vamos a tener luego dónde hacernos estos tests. Sí, o sea, nosotros ya los hispanos en Estados Unidos nos pueden contactar directamente y pueden tomarse los tests allá en Estados Unidos directamente en laboratorios como Quest Labs y este Questlab. tipo Yeah. Ajá, entonces pueden hacerlo. Y si no, también hay muchos que les gusta venir aquí a hacerse todo de una vez la genética, porque eso sí, los exámenes de genética, microbiota, que ya los tenemos, VO2 Max, todo eso, pues sí es un poco costoso hacerlo en Estados Unidos, entonces Sí. si se quieren venir aquí a hacerlos, lo pueden hacer. Pero el de sangre, wearables y otros tests en casa, los pueden hacer allá sin problema con ¿Ustedes nosotros. están en Bogotá? Estamos de base en Bogotá, Ok. pues somos un equipo de 3 socios, Ujú, somos mitad colombianos, mitad europeos, ujú. ahorita estamos aquí en Bogotá. Pascal, ha sido una conversación sumamente interesante. Gracias por explicarnos tantas cosas tan fascinantes. Los biomarcadores, esperemos que los seguros, porque si lo que quieren es ahorrarse dinero, esto debería ya estar en todos lados. Sí, Están tan atrasados en esto y creo que también pues hay resistencia por intereses como las farmacéuticas, ¿no? Pero creo que es algo que
rápidamente va a estar expandiéndose, y no solamente a través de los seguros, sino que creo que nosotros también deberíamos invertir en nuestra salud. A veces uno se quiere ir de viaje o se quiere comprar algo, no sé, ropa, zapatos, o darse el lujo en comprarse una moto, un auto, que a lo mejor en ese momento no necesitas. Y yo siempre digo, pues inviertan un poquitito más en su salud. Y yo creo que al final, en 20 o 30 años van a ver para atrás y van a decir, bueno, sí, me aguanté de comprarme tal cosa, pero estoy cargando a mis nietos, ¿no? Sí, total. Sí, mira que nosotros en Humano Lab decimos que vamos a hacer el nuevo sistema de salud. Me Justamente por encanta. eso ya estamos integrando todos estos exámenes, porque en un futuro mi visión es que el sistema de salud sea así, o sea, los exámenes que tú te haces de rutina sean estos que hablamos hoy, Tal cual. los médicos que a ti te atiendan sean médicos funcionales, que tengan una visión más preventiva, más Amén. predictiva, Amén. y que el que te acompaña no es un médico, es un deportólogo o un coach, como que Claro. tu psicólogo va a ser un health coach, como que Sí, todo eso va a cambiar, eh, y es como el futuro va a ser así. Entonces nosotros nos estamos anticipando a eso. eh, es la visión que tenemos y decimos, ok, hay dos maneras de que esto pase. O una aseguradora va a empezar a pagar por los exámenes de las personas y nosotros vamos a entrar con alguna aseguradora, o eventualmente la gente misma se va a dar cuenta de esto y va a preferirnos a nosotros versus el sistema tradicional. Entonces al final es lo que estamos construyendo. totalmente, totalmente. Yo creo que es una inversión que tampoco es, perdón, podemos hablar de precios, porque yo creo que es una inversión que anualmente Ujú. no significa tampoco quedarte vacío, con la cartera vacía, ¿no? No, para nada. O sea, nosotros en Humano Lab empezamos con precios desde los $299 el año. Eso es Claro. que estamos hablando de 20 y pico dólares al mes. Ujú. Y pues bueno, ya puede ir aumentando según el nivel de testing o de acompañamiento que quiera la persona. Pero lo que te digo, y ya de base, tener un examen con 70 biomarcadores a ese precio y un acompañamiento, eso vale mucho. Y pues que esos $30 al mes uno, en 3, 4 días a Starbucks ya Sí, te gastaste lo mismo. totalmente. Entonces, Y el que sí. tengas a médicos que te acompañen, no que te dejen, sabes, los resultados ahí, y bueno, y ahí va y tú ves tu interpretación, sino que te digan, bueno, no, esto es lo que tienes que hacer. Y me Sí. encanta, ¿no? Gente que sepa lo que tienes que hacer. Normalmente, es que yo siempre digo, ya sé que me dicen, ay, Daniela, pobrecitos, deja, no, pero es que la verdad es que yo no puedo tener una doctora o un doctor gordito, softy, diciéndome qué hacer. Yo quiero Sí, no, tener no, a no. una persona que se vea que le invirtió en su cuerpo y que le invirtió en la salud y que me aconseje. Esa es la persona que yo Sí, quiero que me aconseje. total. Y todos, o sea, eso me gusta, el mercado está cambiando, las personas ya son más conscientes de eso, y están escogiendo médicos que también Sí. muestran lo que predican, Es pero que, sí. es que hay que definitivamente practicar lo que predicas. Y yo creo que Mm. a ti te da seguridad que un médico le veas que trabaja en su cuerpo y en su salud. O sea, yo creo que, pero es lo mismo que vayas a un gimnasio y el coach tenga sobrepeso y no tenga músculo. Yo creo que es casi lo mismo. Es como que no, espérate. Yo Sí, quiero ir total. con esa persona que invierte en su salud 100%, porque esa persona es la que me va a poder dirigir mucho mejor. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo que te digo, eso va a cambiar y me pone muy contento. No, nos pone muy em, contentos. Porque yo creo que eso de pronto empezó, bueno, ya venía pasando antes de pandemia, pero en Ujú. pandemia, cuando hubo tanto influencer fitness poniéndose de moda, me Sí. parecía muy curioso. Yo fui uno de ellos. Ahí Ujú. fue que construí esa comunidad de 500.000 personas con un grupo, y era curioso porque mucha gente, en ese momento yo no tenía certificaciones, y muchos coaches nos criticaban y nos decían, ¿y ustedes cómo pueden estar vendiendo planes si ustedes no son coaches certificados? En ese momento yo Ujú. tenía que 21 años, y yo decía, pero la gente ve los resultados en mí, y si yo he podido tener resultados en mí y le Tal puedo cual, trasladar eso a una persona, tal cual. obvio hay un grado de responsabilidad, yo creo que eso es lo importante. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque al final ahí fue cuando yo aprendí cómo vale muchísimo más lo que tú eres y los resultados que tú has tenido
que todos los estudios que tú tengas si tú realmente no muestras lo que tú estás predicando? Entonces, ahí obviamente ya yo me empecé a certificar y todo y empecé como mucho más serio con el tema, pero pues te doy este ejemplo para que te des cuenta que yo creo que ahí hubo un cambio de mentalidad completo y pues Total. hay figuras fitness muy grandes que no tienen ni una sola certificación y venden a millones de personas y está bien. Y te voy a decir una cosa. Cuanto más cantidad de odio te viene y de médicos del sistema, eso quiere decir que estás haciendo algo bien. La cantidad de ataques y de odio que nos toca a Código Vital aquí, no te puedes imaginar. Pero a la misma vez, la cantidad de gente como tú y médicos funcionales, todos, que nos apoyan y nos dicen, sigan adelante y sigan spreading the word, ¿no? Sigan repartiendo estas noticias porque se necesita concientizar. Es increíble, pero yo creo que cuando you're stirring it up, ¿no? Como se dice, cuando estás ahí moviendo la olla, es porque cuando recibes ataques, es porque estás haciendo algo, porque estás tocando fibras, porque estás cambiando la vida de personas. Si no, nadie te atacaría. Y creo que yo empecé este podcast, Pascal, porque por años me decían, hazme una lista de todo lo que tú tomas porque es que tú pareces súper joven y entonces hazme la lista de todo. Y era como que no es así. Primero te tienes que hacer un análisis de sangre. Es de acuerdo a lo que tú necesites. Ah, pero eso no. Y tanta gente venía y me decía, bueno, y me hago el análisis y ¿qué más hago? Y era como que por muchos años, te lo digo, han sido 5, 6, 7 años que todo el mundo me decía, pero ¿por qué tú no haces un podcast? ¿Pero por qué no? Porque tú luces muchísimo menor de lo que eres y lógicamente no tengo Botox, que no tengo problema con que se pongan Botox, pero no lo tengo. Entonces me decían, ¿cómo es eso que tienes 10 años menos biológica? ¿Qué es eso de la edad biológica? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabes? Entonces, creo que el practicar y el tener esa convicción para ayudar y entender que esta misión es más grande que uno mismo, tenemos todo el derecho de spread the word, de comunicar esto al mundo entero. Autonomía de la salud. Totalmente de acuerdo contigo. Me encanta que lo estés haciendo y que hayas tenido la iniciativa de montar el podcast porque siento que somos muchos los que tenemos mucho que compartir. Sí. Y no hay que esperar a tener todas las herramientas, certificaciones, insurance, todo lo que tú quieras para empezar, no, o sea, hay que empezar. Creo que uno puede, todos tenemos algo que enseñarle a los demás y estoy muy de acuerdo contigo y me encanta que hayas hecho este podcast por eso. Así que bueno, súper y todo el apoyo de mi parte también. Gracias y gracias por haber estado con nosotros, por tomarte el tiempo. Sabemos que estás súper ocupado. Pascal, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales y Humano Lab. Buenísimo. Buenísimo. Mis redes sociales son pascal.latorre en Instagram. Humanolab, buscan humanolab.ai en internet y en Instagram. Y ya, y así digamos que nos pueden seguir y pues unirse al futuro de la salud. Claro. Como decía, el nuevo sistema de salud es lo que estamos construyendo. Gracias, Pascal. Un abrazo grande hasta Bogotá. Muchas gracias, Daniela. Y a ustedes, gracias por haber estado un episodio más con nosotros. Me encanta la comunidad que estamos formando. Me encanta que nos sigan, me encanta que nos escuchen, me encanta que tomen autonomía de la salud, porque no pueden dejar su salud en las manos de nadie más. Estén ustedes. Gracias.